¿Qué dirías si te dijera que esa pastilla que tomas todos los días para dormir mejor podría estar borrando tu memoria para siempre? Mientras escuchas esto, millones de personas en todo el mundo están destruyendo su cerebro sin saberlo, tomando medicamentos que sus propios médicos les recetaron. Y lo más aterrador de todo es que uno de estos medicamentos que te revelaré al final es considerado completamente seguro por la comunidad médica, pero está causando síntomas idénticos al Alzheimer en miles de pacientes. Si últimamente sientes que tu mente está más lenta, si olvidas dónde dejaste las llaves, si tienes problemas para concentrarte o si sientes como si tu cerebro estuviera envuelto en niebla, quédate hasta el final porque lo que descubrirás podría cambiar tu vida para siempre. No estoy hablando de drogas ilegales o medicamentos experimentales. Estoy hablando de remedios que probablemente tienes en tu botiquín ahora mismo. Jarabe para la tos, pastillas para el colesterol, medicamentos para el insomnio, antihistamínicos que compras sin receta. La industria farmacéutica no quiere que sepas esto y muchos médicos simplemente no están al tanto de estos efectos secundarios devastadores. Pero los estudios están ahí. Las evidencias son claras y los pacientes están sufriendo las consecuencias. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de las personas mayores de 65 años toman al menos 5 medicamentos diferentes al día. Esto se conoce como polifarmacia y es una bomba de tiempo para tu cerebro. Cada medicamento que añades a tu rutina diaria aumenta exponencialmente el riesgo de interacciones peligrosas y efectos secundarios neurológicos. Pero aquí está el problema. La mayoría de estos efectos no aparecen inmediatamente. Pueden tardar meses, incluso años en manifestarse. Para cuando te das cuenta de que algo está mal, el daño ya puede ser irreversible. Es como si tu cerebro fuera una vela que se derrite lentamente, imperceptiblemente, hasta que un día te despiertas y ya no puedes recordar el nombre de tu nieto. Te voy a revelar exactamente cuáles son estos 7 medicamentos, cómo están saboteando tu cerebro y qué puedes hacer para protegerte. Pero antes de continuar, déjame contarte la historia de María. Una paciente de 67 años que llegó a mi consulta convencida de que tenía Alzheimer. María había comenzado a olvidar conversaciones completas. Le preguntaba a su hija lo mismo 3 veces en una hora. Perdía objetos constantemente y su familia ya estaba preparándose para lo peor. Su esposo había comenzado a esconder las llaves del carro y sus hijos se turnaban para visitarla diariamente. Durante las primeras consultas, todos los síntomas apuntaban a un deterioro cognitivo típico de la edad. Los exámenes neurológicos mostraban algunas anomalías menores, pero nada definitivo. Sin embargo, algo me llamó la atención en su historial médico. Después de múltiples exámenes y una revisión exhaustiva de todos sus medicamentos, descubrimos que no tenía Alzheimer. El culpable era un medicamento que había estado tomando durante 3 años para sus alergias estacionales. Un simple antihistamínico de venta libre había estado bloqueando las sustancias químicas esenciales para su memoria. 3 meses después de suspender gradualmente el medicamento y bajo supervisión médica, María había recuperado prácticamente toda su función cognitiva. Su familia no podía creer la transformación. Era como si hubiera despertado de una pesadilla. Esta historia se repite más de lo que imaginas, y es exactamente por eso que necesitas conocer esta información. Lo que le pasó a María podría estar pasándote a ti ahora mismo, y ni siquiera lo sabes. Empecemos con el 7º medicamento de nuestra lista, medicamento 7, benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como el Clonpam, Dipam y Lorazepam, son los medicamentos más prescritos para la ansiedad y el insomnio. Marcas comerciales como Rivotril, Valium y Ativan son nombres que probablemente reconoces.
Estos fármacos intensifican el efecto de sustancias que disminuyen la actividad cerebral, lo que lleva a una sedación intensa que perjudica el pensamiento, los reflejos y el tiempo de reacción. Aquí está el problema. Cuando se usan de manera puntual y por cortos periodos, pueden ser beneficiosos, pero cuando se toman por largos periodos, ahí comienza el verdadero problema. Las benzodiazepinas pueden causar dependencia química, haciendo cada vez más difícil para nuestro cerebro funcionar sin ellos. Un estudio publicado en el British Medical Journal siguió a más de 100 pacientes durante 15 años y encontró que aquellos que usaban benzodiazepinas por más de 3 meses tenían un 51% más de probabilidades de desarrollar demencia. Para ponerlo en perspectiva, si normalmente 10 de cada 100 personas desarrollan demencia entre los usuarios crónicos de benzodiazepinas, serían 15 de cada 100. Pero el problema va más allá de las estadísticas. Estos medicamentos reducen la actividad de las neuronas, impidiendo que el cerebro forme nuevas conexiones esenciales para el aprendizaje y la memoria. Es como si estuvieras viviendo en una casa y gradualmente fueras desconectando los cables eléctricos. Al principio solo se apagan algunas luces, pero con el tiempo habitaciones enteras quedan a oscuras. El proceso es insidioso. Primero notas que te toma más tiempo recordar nombres. Luego olvidas conversaciones que tuviste ayer. Eventualmente puedes olvidar eventos importantes de tu vida. Este deterioro puede acelerarse dramáticamente, especialmente en los ancianos, donde el cerebro ya tiene menos reservas para compensar el daño. Recuerdo a un paciente de 72 años que había estado tomando clonazepam durante 8 años para la ansiedad. Llegó a mi consulta porque su esposa estaba preocupada por su memoria. Me contó que ya no podía seguir películas completas, que se perdía en conversaciones y que a veces olvidaba los nombres de sus propios hermanos. Lo más preocupante es que muchas personas continúan usándolos por semanas o meses sin el adecuado control médico, creyendo que son completamente seguros cuando en realidad pueden estar comprometiendo su función cerebral de manera irreversible. Medicamento 6. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son medicamentos extremadamente comunes y de venta libre que usamos para tratar alergias, resfriados, asma e incluso incontinencia urinaria. Entre los más conocidos están la difenidramina, Benadryl, el ipratropio y la oxibutinina. Probablemente tienes al menos uno de estos en tu botiquín ahora mismo. Estos medicamentos están literalmente en todas partes. Los encuentras en jarabes para la tos, pastillas para el mareo, medicamentos para el resfrío, gotas para los ojos y hasta en algunos medicamentos para dormir de venta libre. La gente los consume sin pensarlo 2 veces porque están disponibles sin receta médica. El problema es que estos medicamentos bloquean la acetilcolina, una sustancia química esencial para el aprendizaje y la memoria. Piensa en la acetilcolina como el combustible que usa tu cerebro para formar nuevos recuerdos y mantener la concentración. Cuando la bloqueas, es como si le quitaras la gasolina a un carro. Puede seguir funcionando por un tiempo con la reserva, pero eventualmente se detiene. Este bloqueo puede afectar significativamente la función cerebral, haciendo que tareas simples sean más difíciles de realizar. Los estudios muestran que el uso prolongado de estos remedios duplica el riesgo de demencia porque el cerebro comienza a perder la capacidad para formar nuevas conexiones neuronales. Un estudio masivo publicado en Yamaha Internal Medicine siguió a más de 3,0 personas durante 7 años. Los investigadores encontraron que aquellos que tomaban anticolinérgicos regularmente tenían cerebros físicamente más pequeños en las áreas responsables de la memoria. Era como si estos medicamentos estuvieran literalmente encogiendo partes críticas del cerebro. Las primeras señales de que estos medicamentos están afectando tu cerebro son falta de concentración
olvidos frecuentes y confusión mental. Muchas personas comienzan a sospechar que están desarrollando Alzheimer cuando en realidad el culpable puede ser un simple antialérgico o descongestionante nasal utilizado por largos periodos. Tuve una paciente de 54 años que trabajaba como contadora y había comenzado a cometer errores en su trabajo. Estaba convencida de que estaba desarrollando demencia temprana porque no podía concentrarse en los números como antes. Resultó que había estado tomando Benadryl todas las noches durante 2 años para ayudarla a dormir. 6 meses después de suspenderlo, gradualmente había recuperado completamente su agudeza mental. Medicamento 5. Estatinas. Las estatinas como la sinastatina, atorvastatina y rosuvastatina son medicamentos ampliamente utilizados para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas. Marcas como Lipitor, Crestor y Zocor son algunas de las medicinas más prescritas en el mundo. Aunque son muy eficaces para quienes realmente las necesitan, su uso prolongado puede tener un impacto preocupante en el cerebro. Ahora, antes de que tires tus estatinas a la basura, es crucial que entiendas que estos medicamentos salvan vidas. Para personas con alto riesgo cardiovascular, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Pero también es importante que conozcas los efectos secundarios para poder tomar una decisión informada junto con tu médico. El problema radica en que el cerebro necesita colesterol para funcionar correctamente. Aproximadamente el 25% del colesterol de tu cuerpo se encuentra en tu cerebro, donde es esencial para la formación de nuevas conexiones neuronales y el mantenimiento de las existentes. Cuando reduces drásticamente el colesterol, puedes estar interfiriendo involuntariamente con estos procesos vitales. Sabemos que el uso prolongado de estatinas puede llevar a dificultades en la memoria y confusión mental en algunos pacientes. Estas personas suelen relatar una niebla mental, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes y pérdida de la claridad mental. Es como si estuvieran viviendo en una neblina constante, donde todo requiere más esfuerzo mental del normal. El problema también radica en el impacto que pueden tener en los niveles de coenzima Q10, un compuesto esencial para la producción de energía en las células, incluyendo las del cerebro. Como el cerebro es uno de los órganos que más consume energía de todo el cuerpo, cualquier interferencia en este proceso puede afectar dramáticamente la claridad del pensamiento y la capacidad de aprendizaje. Un estudio de la Universidad de California siguió a pacientes que tomaban estatinas y encontró que hasta el 15% experimentaba algún grado de deterioro cognitivo. Interesantemente, cuando algunos pacientes suspendían temporalmente las estatinas bajo supervisión médica, muchos recuperaban su función cognitiva normal, sugiriendo que el daño no siempre es permanente. Si estás tomando estatinas y has notado cambios en tu memoria o concentración, no las suspendas por tu cuenta. Habla con tu médico sobre la posibilidad de ajustar la dosis o considerar alternativas. También puede ser útil suplementar con coenzima Q10 para compensar la deficiencia causada por las estatinas. Medicamento 4-ATRO, antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, nortriptilina e imipramina, fueron los pilares del tratamiento de la depresión antes del surgimiento de medicamentos más modernos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, aún se utilizan ampliamente para tratar el dolor crónico, el insomnio, las migrañas y ciertos trastornos neurológicos. Estos medicamentos fueron descubiertos por accidente en los años 1950 y revolucionaron el tratamiento de la depresión. Pero lo que no sabíamos entonces es que su mecanismo de acción, aunque efectivo para la depresión, también podía tener consecuencias no deseadas en otras funciones cerebrales. El problema es que además de afectar el estado de ánimo, también pueden comprometer la función de las neuronas,
llevando a problemas de memoria y concentración. Estos medicamentos funcionan bloqueando químicos cerebrales esenciales para la memoria y el aprendizaje, particularmente la acetilcolina, el mismo neurotransmisor que vimos afectado por los anticolinérgicos. Es como si tuvieras un sistema de comunicación en tu cerebro con múltiples canales. Estos medicamentos sintonizan correctamente el canal del estado de ánimo, pero al mismo tiempo interfieren con los canales de la memoria y la concentración. El resultado es que muchas personas comienzan a reportar lapsos de memoria, problemas de concentración y mucha dificultad para recordar información simple. Pueden olvidar nombres de personas conocidas, perder el hilo de conversaciones o tener dificultades para seguir instrucciones complejas. Este efecto es aún más pronunciado en los ancianos, quienes ya tienen un mayor riesgo de sufrir efectos adversos debido a cambios en el metabolismo y la función renal. Un estudio en pacientes mayores de 65 años mostró que el 30% de quienes tomaban antidepresivos tricíclicos desarrollaban algún grado de deterioro cognitivo dentro de los primeros 6 meses de tratamiento. Recuerdo vívidamente a una paciente de 58 años que había estado tomando mitriptilina durante 4 años para migrañas crónicas. Llegó a mi consulta porque había comenzado a tener problemas en su trabajo como bibliotecaria. No podía recordar el sistema de clasificación que había usado durante décadas y frecuentemente olvidaba conversaciones importantes con sus colegas. Inicialmente, tanto ella como su médico anterior pensaron que podría estar desarrollando demencia temprana. Sin embargo, después de un análisis cuidadoso de sus medicamentos y una reducción gradual de la amitriptilina, sus síntomas mejoraron significativamente en un plazo de 3 meses. La buena noticia es que existen alternativas más modernas para la mayoría de las condiciones que se tratan con tríclicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS para la depresión o medicamentos específicos para migrañas como los triptanos pueden ser opciones más seguras para la función cerebral. Medicamento 3. Corticosteroides. Los corticosteroides como la prednisona, prednisolona y dexametas son antiinflamatorios extremadamente potentes que vienen en pastillas, jarabes, inyecciones y hasta cremas. Son ampliamente utilizados para tratar inflamaciones, dolores articulares, enfermedades autoinmunes, alergias severas, asma y una multitud de otras condiciones. Estos medicamentos son verdaderos salvavidas en muchas situaciones. Para personas con artritis reumatoide, lupus o crisis asmáticas severas, los corticosteroides pueden ser la diferencia entre una vida normal y una discapacidad debilitante. Su capacidad para reducir la inflamación es extraordinaria y en muchos casos irreemplazable. Sin embargo, a pesar de sus efectos positivos para tratar estas condiciones, pueden tener consecuencias preocupantes para la salud del cerebro, especialmente cuando se usan de forma prolongada o en dosis muy altas. El problema es que estos medicamentos no solo afectan la inflamación en el cuerpo, sino que también cruzan la barrera hematoencefálica y afectan directamente el cerebro. Sus efectos a largo plazo incluyen alteraciones en el humor, irritabilidad constante, pérdida de memoria y en dosis más altas, incluso síntomas psicóticos con alucinaciones y delirios. He visto pacientes que desarrollan lo que coloquialmente se conoce como psicosis por esteroides, donde experimentan paranoia, agitación extrema y pérdida de contacto con la realidad. Esto ocurre porque los corticosteroides afectan directamente la química cerebral, influenciando sustancias esenciales como la serotonina y la dopamina. También interfieren con el hipocampo, la región del cerebro más importante para la formación de nuevos recuerdos. Uno de los efectos más preocupantes del uso prolongado es la atrofia de regiones específicas del cerebro relacionadas con la memoria. Los estudios de resonancia magnética
han mostrado que pacientes que usan corticosteroides por largos periodos tienen un hipocampo físicamente más pequeño, lo que puede llevar a síntomas indistinguibles de la demencia. Un estudio holandés siguió a pacientes que recibían tratamiento con corticosteroides durante 2 años. Los investigadores encontraron que aquellos que los usaban continuamente tenían una reducción del 8% en el volumen del hipocampo, equivalente a aproximadamente 2 años de envejecimiento cerebral acelerado. Tuve un paciente de 45 años con artritis reumatoide que había estado tomando prednisona durante 3 años. Llegó a mi consulta porque su esposa estaba preocupada por cambios dramáticos en su personalidad. Se había vuelto extremadamente irritable. Olvidaba compromisos importantes y había comenzado a tener episodios de confusión donde no recordaba conversaciones recientes. La clave está en el manejo responsable. Cuando los corticosteroides son necesarios, deben usarse en la dosis más baja posible y por el tiempo más corto posible. También es importante no suspenderlos abruptamente, ya que esto puede causar una crisis suprarrenal potencialmente mortal. Medicamento 2. Sedativos modernos. Los sedativos modernos como el Zolpidem, Ambien, Estopiclona, Lunesta y Saleplon fueron desarrollados como una alternativa más segura a los sedantes tradicionales. A diferencia de las benzodiazepinas, estos fármacos fueron diseñados específicamente para afectar solo la parte del cerebro relacionada con el sueño, prometiendo un descanso sin los efectos secundarios de dependencia y deterioro cognitivo. Cuando recién salieron al mercado en los años 1990, se promocionaron como la solución perfecta para el insomnio. Los médicos los prescribían con confianza, creyendo que finalmente tenían una opción segura para ayudar a sus